¿El qué? ¿Indigenismo? No, la verdad no sé. Pues, no sé, como una aldea de puro indígena, algo así, ¿no? Bueno, así se me hace lo del indígena. ¿Indigenismo? Pues no sé, se refiere, no, o sea, a todas las personas que están, se puede decir, fuera de la civilización. ¿El indigenismo? Pues no sé, la verdad nunca lo he escuchado, pero como que se me viene algo de los indígenas. Bueno, indigenista me hace pensar en aquellas personas que se establecieron en México, en este país, fueron los primeros que estuvieron, los que han tenido la cultura en su máximo esplendor, o sea, no hay ninguna hibridación o algún híbrido. Le pusieron indígenas, antes le decían indios porque pensaban que eran las indias, pero cuando vieron que no eran las indias, se vino la palabra indígena. Esta es la perspectiva general de lo que los jóvenes mestizos entienden por la palabra indigenismo. Podemos observar que el informarse sobre esta área cultural no es una actividad muy popular en el ámbito social en que la mayoría de los mestizos UX se relacionan. La interculturalidad que existe en el mundo citadino de la mayoría de los jóvenes está basada fundamentalmente en lo que los ojos alcanzan a percibir. No existe la iniciativa de echarse un clavado para conocer la historia de nuestras raíces mexicanas, o al menos no en todas las listas se encuentra algo relacionado. Gnosticismo. Las artes, sobre los periodistas o corresponsales de guerra y sobre... Bueno, algunos de los temas que me gustaría más conocer, indagar acerca de ellos sería la historia del arte, en general del arte contemporáneo y la historia del arte en México, desde sus inicios, cómo empezó hasta nuestros días. Y otro tema que considero muy interesante sería el de los mayas, el de la historia de los mayas, dónde se establecieron, por cuánto tiempo, todo lo que tenga que ver con esa civilización que es tan interesante, me gustaría mucho conocerla. De broma en broma, la verdad se asoma, y la India María nos pudo haber causado risas, pero ¿alguna vez pensamos que a lo mejor no éramos tan ajenos a su verdadera identidad? Un pequeño defecto de la sociedad actual es el racismo y la discriminación de género. Es algo que no se puede esconder, pues los indígenas siempre han sido vistos como personas ajenas a nuestra forma de vida y eso les resta puntos ante la sociedad global. Por lo tanto, preferimos seguir la corriente del mundo entero. Tratamos de encontrar nuestra identidad cuando en verdad ésta se encuentra en nuestro pasado histórico. Bajo la denominación de indio se esconde una desigualdad económica, social y cultural cuyas raíces se remontan a la antigüedad, aunque su significado actual corresponda a la reproducción de las contradicciones de la formación social mexicana. Si el aislamiento en el que viven los pueblos indios ha favorecido la conservación de sus valores culturales, también ha creado condiciones para que se les explote a través del intermediarismo comercial y del trabajo mal remunerado. Por otra parte, la población indígena aún padece problemas derivados de su marginación, tales como la desnutrición, altos índices de morbilidad y mortalidad infantil, desempleo, insuficiencia de vías y medios de comunicación, división territorial arbitraria, inseguridad en la tenencia de la tierra y demás recursos naturales y bienes culturales, así como la invisibilidad política expresada en la falta de reconocimiento a sus derechos humanos. Sin embargo, las comunidades indígenas persisten en la decisión de preservar su cultura, de mantener su identidad étnico-nacional, así como de reclamar un espacio digno que les permita participar de los beneficios que como mexicanos tienen derecho sin menoscabo de sus valores. Para remontarnos más a la historia, comencemos por el principio que fue durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, en el decreto presidencial del 1 de enero de 1936, es decir, hace 71 años. Y de los pueblos y de las regiones.
En términos de la educación, en términos de la política como indigenismo, de indigenista, el etnodesarrollo se implementa muy escasamente, digamos un periodo de 1 año y medio, 2 años cuando mucho en el INI, bajo la dirección del antropólogo Salomón Admat, que era el director en ese entonces, y que implicó sí una mayor participación de los pueblos en el diseño de sus proyectos, no tanto en la dirección, Aún no existía ninguna organización que representara a la población indígena y fuese reconocida por el gobierno mexicano. Fue por esto que se creó el Departamento de Asuntos Indígenas como complemento del Departamento de Asuntos Agrarios, con la encomienda de movilizar a los pueblos indios y concientizarlos respecto a sus derechos sobre la tierra, la dignidad y el poder que la revolución promueve. Después de celebrar congresos regionales de pueblos náhuatl, otomís, mixtecos y otras etnias, Cárdenas pone al departamento bajo su directa dependencia como órgano de consulta y de acción. Nombra cabeza de la institución al profesor Luis Chávez Orozco, distinguido estudioso de relevante competencia en la teoría y práctica de las ciencias sociales, y le encarga convocar y organizar el primer Congreso Indigenista Interamericano, cuya realización tiene lugar en Pátzcuaro en abril de 1940. La existencia del departamento hace innecesaria la fundamentación de la filial mexicana. El Congreso Interamericano, además, da a una comunidad académica y a una conciencia indigenista que en México es particularmente solidaria y sensitiva en cuanto concierne a la situación del indio. De 1940 a 1946, el departamento cae en manos poco aptas y de escasa capacidad para poner en práctica las disposiciones aprobadas en el Congreso de Pátzcuaro. La comunidad académica, compuesta por arqueólogos, antropólogos, lingüistas y otros científicos sociales y humanistas, hace notorio su descontento y solicita una y más veces la desaparición del organismo ineficaz. A finales del 46, aprovechando la inauguración del sexenio de Miguel Alemán, el departamento es suprimido. Su personal y sus funciones pasan a la Secretaría de Educación Pública, donde se integran a una dirección general con iguales responsabilidades del departamento, pero con un estatus menoscabado que le veda el acceso directo al presidente de la República. En la actualidad se han creado muchas instituciones dedicadas a trabajar con los pueblos indígenas. 2 de ellas son lo que solía ser el Instituto Nacional Indigenista, INI, transformado a partir del 5 de julio del 2003 en Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y una segunda institución creada recientemente y de un giro contrario al INI, la Universidad Veracruzana Intercultural, UVI. En estas dos podemos estudiar 2 aspectos distintos, el indigenismo por parte del INI y el interculturalismo por parte de la UVI. El Congreso Interamericano en abril de 1940 procura el desarrollo integral de los grupos étnicos. Crea el Instituto Nacional Indigenista Interamericano, con sede en México, y ordena el establecimiento de institutos nacionales filiales en los países mestizoamericanos. Después, comienza a darse base legal al organismo que habría de llamarse Instituto Nacional Indigenista, cuya fundación en México cumple el compromiso contraído en Pátzcuaro y mediante el cual mantiene vivo el interés de los países americanos en el destino de la población india. El 10 de noviembre de 1948 se promulga la ley que establece el INI. Inicialmente, el instituto se traza como finalidad en sus actividades la investigación etnográfica de los pueblos indios del país y de sus problemas económicos, políticos y sociales, para que con conocimiento de causa ser órgano de consulta del gobierno federal en materia de desarrollo e integración de su objeto de estudio. La UVI es todo lo contrario a lo que fue el INI. Esta institución tiene sus bases en el interculturalismo. Digamos que fomentar y posibilitar que los habitantes de estas regiones adquieran las herramientas necesarias y compartan sus saberes, sus conocimientos para fortalecer las regiones del estado de Veracruz. El programa general de la UVI se encamina en la operación de estos planes curriculares, pero con mucho trabajo de vinculación con las comunidades. Nosotros hacemos investigación, pero a partir de esa, interconexión con los pueblos. Es muy importante en el trabajo académico y de investigación
la integración de los saberes. A través de los años, el indigenismo ha cambiado junto con la sociedad, creando durante una etapa el etnodesarrollo. Este toma en cuenta los valores culturales, el idioma, las costumbres y tradiciones, y todos los demás elementos propios de la cultura para establecer sus estrategias. Se concibe como un proceso alternativo para mejorar la calidad de vida de los pueblos, fortaleciendo al mismo tiempo su identidad cultural. El indigenismo no es ajeno a nuestras vidas. Es una parte de nuestra identidad y como jóvenes debemos comenzar a tener esta iniciativa de conocer las cosas que existen más allá de lo que nuestra vida citadina y cotidiana observamos.